Les voy a hablar básicamente de la motivación de los ARA, cómo más o menos empezaron, qué hay detrás de ello y qué es la sencillez de este mecanismo. Y Nayar va a hablar un poco de nuestra visión, cómo escalar esto, cómo aumentar la escala, cómo hacer esto que el impacto sea mucho mayor y no sea solamente lo que hemos alcanzado hasta la fecha. Yo les voy a hablar de los acuerdos recíprocos por agua, pero también quiero hablarles, sobre todo para nuestros colegas bolivianos, de la similitud que nosotros encontramos con muchos de los principios de los acuerdos de complementariedad con la Madre Tierra, ¿no? Entonces, y que para nosotros en muchos aspectos básicamente estamos hablando exactamente de lo mismo, y yo sé que en Perú lo llamamos algo diferente. ¿Cómo se llama en Perú? Acuerdos... ¿alguien de Perú me puede decir cómo los llama? Y así está en la ley, ¿no es cierto? Así lo han puesto por servicios ecosistémicos. Pero creo que saben que cuando uno ve un poco la reglamentación y la ley de Perú, cuando conoce un poco las experiencias de Perú, conoce las de Ecuador y conoce las de Colombia, en el fondo estamos hablando básicamente de la misma herramienta, diferenciándose estas otras grandes herramientas que son básicamente los pagos por servicios ambientales, que Nayal ha explicado un poco qué es la diferencia. No sé si entró a mostrar el cuadro, mostraste el cuadro. Más adelante, incluso durante la escuela, se puede mostrar un cuadro con varios aspectos donde se compara qué es un PSA clásico, un pago por servicio ambiental clásico, y qué son básicamente estas otras herramientas que están mucho más vinculadas al mundo comunitario, en este caso, y cómo se organizan las comunidades para manejar mejor sus recursos naturales. Ok, voy a empezar yo mi presentación hablándole de una de nuestras estrellas, básicamente. Tenemos varias, pero esta es una de nuestras estrellas del campo. Es la señora Dorotea Arteaga. Ella es de Miscas de Samaipata, básicamente, del municipio donde ustedes van a ir a partir de ahora y van a dormir hoy en la noche. ¿Van a visitar a doña Dorotea? ¿Está previsto o no? Ustedes van a visitar a doña Dorotea, van a poder conversar con ella y van a poder conocer su historia de primera mano. Pero yo aquí les voy a hacer un paisaje un poco de lo que es doña Dorotea Arteaga. Doña Dorotea Arteaga tomaba agua básicamente, y este es un Petri que puede mostrarles a usted, y aquí el Petri muestra. Estas son coliformes básicamente fecales, y este es el tipo de agua que ella estaba tomando de manera normal y cotidiana básicamente. La razón que la señora Dorotea tomaba ese tipo de agua básicamente con coliformes fecales es porque su fuente de agua provenía de una fuente de esta naturaleza, ¿no? Entonces, y eso en realidad en mi país es bastante común. Bastante común es que la gente básicamente en el mundo rural trae agua de la cuenquita más cercana, y muchas veces esa cuenquita, la más cercana, básicamente está cargada de coliformes fecales, que tiene otras implicaciones en la salud, no solo de la señora Dorotea, sino también probablemente de los nietos o hijos que la señora Dorotea cría. ¿Qué es lo que hemos hecho con la señora Dorotea? Básicamente a la señora Dorotea le hemos propuesto, porque justamente esa quebradita que ustedes acaban de ver bordea un poco este terreno, que lo van a ver también en el campo. Le hemos propuesto que haga un AINE con su bosque. ¿Saben qué es? Para muchos bolivianos saben que es un AINE con su bosque. Los extranjeros saben que es un AINE con su bosque. Es un acuerdo con su propio bosque. Un AINE básicamente es: vos trabajás por mí hoy día, yo trabajo por vos mañana. ¿Ya? Entonces es un trabajo colectivo que básicamente se moviliza un día para el uno, otro día para el otro. Entonces lo que se le propuso a la señora Dorotea fue básicamente que haga un acuerdo recíproco con su bosque, un AINE con su bosque básicamente, un acuerdo de complementariedad con su propio bosque. ¿Y qué recibió básicamente a cambio de ese acuerdo que ella hizo con su propio bosque? La señora Dorotea básicamente recibió politubo, básicamente para traer el agua de una parte más alta de la misma cuenquita, pero agua en este caso mucho más limpia. Recibió básicamente cemento, recibió rollos de alambre, recibió plantines frutales. La primera parte tiene que ver básicamente cómo tener agua de calidad en su casa, y la segunda parte tiene que ver cómo complementar básicamente su economía familiar. En este caso está muy vinculada, en este caso, a distintos árboles frutales que ella puede tener, en este caso para potenciar su economía familiar y hacerla menos vulnerable también básicamente a cambios climáticos. Ok, entonces la señora Dorotea, después de hacer ese AINE con su bosque, de hacer ese acuerdo recíproco con su bosque, ese acuerdo complementario con su bosque, tiene agua así,
y no así. Que ese era el propósito básicamente del ARA con la señora Dorotea. Y lo más importante de esto, ¿saben qué, señores? Esto no cuesta harta plata. Esa señora es capaz de empezar a transformar un poco su futuro con muy poco dinero. Estamos hablando de probablemente la inversión en los politubos, en el cemento, en los frutales de manera inicial, porque estos son acuerdos básicamente a veces anuales, a veces trianuales, básicamente es de 3.000 bolivianos, eso es alrededor de $500, un poco menos de $500, como punto de partida, ¿no? Entonces estamos hablando de cómo es posible y es factible en realidad transformar este mundo rural con muy pocos recursos. Aquí estamos haciendo pruebas básicamente de la calidad de su agua, después básicamente que ella ha entrado en un acuerdo de complementariedad con la Madre Tierra. Y esto es lo que podemos ver. Básicamente, recuerden, esto era básicamente el Petric antes que ella ingresase en un acuerdo complementario con la Madre Tierra y teníamos heces fecales en sus muestras de agua. Y básicamente ahora está sin coliformes, básicamente la señora, este es el Petric. Año después, básicamente, en la misma cuenca, tomándose la muestra en este lugar. Entonces, la señora Dorotea Arteaga tiene una fuente de agua más saludable, pero además, básicamente, hemos potenciado su economía familiar, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Esa es un poco la esencia de lo que es un acuerdo de complementariedad con la Madre Tierra, o para cómo nosotros lo interpretamos, pero esa es la esencia sin duda y es básicamente el cordón umbilical de lo que es un acuerdo recíproco por agua. Y aquí está básicamente una muestra de un poco el trabajo de quienes estamos atrás básicamente de estos ARA. ¿Quiénes apoyan este AINE con el bosque? ¿Quiénes hacen posible básicamente esto? Esto lo hacen posible el aporte de 85.000 usuarios que cada mes están aportando a través de algún sistema para que transformar la vida de Dorotea, pero transformar la vida de otros más como Dorotea en el campo. ¿Quiénes más son los campeones de esto? Son básicamente 35 autoridades municipales. Estamos hablando de alcaldes básicamente del 10% del territorio del país en Bolivia. Y estamos hablando básicamente de 3.500 familias, esto fue como cerramos el 2014, que se han convertido en guardianes del bosque. Estas 3.500 familias, quiere decir, son 3.500 similares a Dorotea. Con 11 hectáreas, con 50 hectáreas, con probablemente en algunos casos con muchas más hectáreas, pero el promedio básicamente de la gente con la que estamos en algún sentido apoyando tiene más o menos entre 25 y 30 hectáreas. Entonces, estamos hablando de 85.000 usuarios apoyando y transformando el mundo rural de estas 3.500 familias en el campo, cuenca arriba, en distintas cuencas en Bolivia. Y por supuesto, estos campeones, estos 3.500 guardianes del bosque, son los que están conservando directamente, en este caso, 150.000 hectáreas de bosque. Y esto es importantísimo porque saben que lo importante es no ponerse flores sobre flores, digamos. Estas 150.000 hectáreas tienen básicamente un ciudadano atrás que se lo puede identificar y que va a ser Juan Pérez, que está conservando 10 hectáreas aquí, la señora Benita otras 20 por allá básicamente, o que básicamente está haciendo modificaciones para tener un manejo mejor del suelo en distintas partes de estos municipios en los que estamos trabajando. Entonces, usualmente estas 150.000 hectáreas también están vinculadas a áreas protegidas y son alrededor de áreas protegidas donde están muchos de estas cuencas que nacen además en las áreas protegidas y estos municipios y estas familias están asentadas en estas zonas de amortiguamiento. Tengo una inquietud. Su merced nos dice que le suministran al usuario digamos que las herramientas o las cosas necesarias para que lleven el agua potable hacia el agua de una fuente hídrica que tenga unas condiciones de salubridad. ¿Cómo es el tema, por lo menos acá en Bolivia, de la legalización de esas? Porque pues básicamente lo que están haciendo es tomando agua y eso, por lo menos en el caso de Colombia, nosotros lo concesionamos. O sea, tenemos que darle una concesión de aguas al usuario pues para que se legalice, digamos, ante la autoridad ambiental. ¿Cómo es ese tema aquí en Bolivia?
En Bolivia básicamente hay entidades prestadoras del servicio de agua públicas y privadas. Las privadas tienen que ver con concesiones muy parecidas a las que usted habla, que usualmente en esta parte del país las dan cooperativas de agua, ¿ya? Y en otras partes también las dan básicamente empresas públicas, que en este caso, en algún caso son lideradas por municipios en el país, ¿no? Pero sabe que el caso de doña Dorotea, el que han visto es, esa señora no tiene el servicio de nadie. No tiene el servicio ni de una cooperativa ni de una empresa, básicamente está en el mundo rural más profundo en este caso, porque las cooperativas y las empresas llegan a lugares periurbanos donde hay un grupo de gente un poco más organizado, ¿no? Entonces ahí pueden prestar el servicio. Entonces en este caso esa señora tiene dos opciones, o tomar agua como ella puede básicamente y proveerse, que además hay una cosa muy importante que no indiqué, es que en realidad la señora Dorotea bajaba una pendiente bastante pronunciada todos los días para cargar agua y lo hacía varias veces al día, digamos, a la edad que tiene, subir y bajar y cargar agua. Entonces ahora tiene agua con politubo, pero no es básicamente que eso esté en algún sentido suministrado por una entidad competente, ¿no? Es básicamente la opción que ella tiene la opción de ponerse un politubo y tener agua básicamente de mejor calidad o seguir bajando la cuesta y traer agua del lugar que estaba trayendo originalmente, ¿no? Y al colocar ese politubo, hacer, digamos, ese desplazamiento del agua hasta su casa, ¿hay algún tipo de cobro de tasas por uso del agua a ese usuario, así sea un usuario que tenga un caudal mínimo, que sea de supervivencia, que sea de calidad de vida, o está totalmente exento de ese tema? Pero por ley, porque no lo hacen acá, o porque realmente no se le cobra. Yo creo que no habría cómo cobrarle, digamos, ¿no? No hay quien le cobre, digamos, no sé. Y es en su bosque también, es en su propiedad, digamos, ¿no? Entonces es en su propiedad, es dentro de su predio. Ella está haciendo un AMNE con su propio bosque en este caso, ¿ya? Pero aquí hay más colegas bolivianos que de repente saben mejor que yo el tema de si habría legalmente como, pero creo que no. Creo que en realidad el agua en Bolivia es un recurso humano. Lo que se cobra no es el agua per se, cuando cobran las entidades prestadoras del servicio, es el servicio de transportar ese agua. Entonces, en este caso, ella se está autotransportando ese agua a su casa, entonces no hay quien se lo cobre, digamos, ¿no? Y la legislación lo prevé así, es un recurso humano, digamos, el agua. Es un derecho humano, exacto. Por ahí va la cosa. Me han pedido que use el micrófono, no se escucha atrás, ¿verdad? Sí lo escucho. Ok. Una inquietud, si se entubó el agua y llegó a 600 o 300 metros, ¿por qué ya no hay residuos fecales? ¿O se purificó? ¿O se puso cloro? No, ni se ha purificado ni se ha puesto cloro básicamente. Lo que pasa es que lo van a ver alrededor cuando estén haciendo los distintos pasos básicamente. Uno se ha puesto el politubo bastante más en la parte mucho más alta básicamente del mismo río que ella tiene en este caso y por supuesto tiene menos coliformes fecales en esa zona. Pero también en muchos de los esquemas van a ver que está vinculado a la ganadería, está vinculado a los animales domésticos. Entonces cuando ponen su bosque en conservación, esta gente muchas veces tiene que retirar el ganado. Una preguntita al respecto a lo que indicaba Dorotea. En función a la experiencia que usted tiene, no sé, digamos, usted utiliza cementos, ¿verdad? Y en la experiencia que tenemos, cuando utilizas el cemento, naturalmente las fuentes de agua, estamos hablando de vertientes, ¿no? Se están secando. No sé cuál ha sido la experiencia para, digamos, en este sentido. O sea, ¿cuál es el sistema de captación de agua? ¿O estamos hablando solamente de quebradas? ¿O no tanto de fuentes de agua? Claro, la mayoría de estas experiencias se han hecho de fuentes de agua directas. Y la mayoría de esos, cuando se utiliza cemento, las fuentes de agua se han secando. No sé, en la experiencia que tiene ahora, no sé cuál ha sido la metodología de captación de agua, ¿no? No sabe que la mayoría de estos politubos son básicamente para uso doméstico, entonces no son para riego, entonces por lo tanto sabe que no se hacen ni microrepresas ni represas. Entonces, si ve el caso de doña Dorotea, son 2 bolsas de cemento, ¿no? Entonces, justamente es para
probablemente posicionar bien de dónde va a captar el agua básicamente y hacer alguna cosa en su casa, pero eso no va a tener impacto mayor. ¿Qué tal si me permiten un ratito seguir un poquito más y después colecto más preguntas? ¿Les parece? ¿Hacemos eso? Entonces, y los detalles van a estar todos los técnicos aquí que pueden explicarle mejor que yo exactamente qué hace la gente con el paquete de incentivos que recibe en el campo, ¿no? Y también van a poder verlo ustedes en el campo. Quiero, después de básicamente haberles contado la historia de doña Dorotea y cómo hay otros 3.500 más haciendo lo mismo, quiero que volvamos un poquito al trabajo inicial que empezó la Fundación Natura y que lo motiva a la Fundación a empezar a desarrollar este trabajo. Y creo que Nayal ha tomado este tema ya con ustedes y les ha mostrado un poco los niveles de deforestación que hay, sobre todo en esta parte del país. Pero sin duda saben que la deforestación y la degradación y la pérdida de biodiversidad es un tema que probablemente las organizaciones de conservación y las organizaciones del Estado todavía no han tomado y no tienen claridad cómo enfrentarlo básicamente adecuadamente. La escasez de agua es la mayor barrera básicamente para la producción agrícola en los valles de Bolivia y probablemente en muchas otras partes. No tener básicamente la última gota de agua para levantar la cosecha de invierno implican pérdidas no solamente para el productor, sino pérdidas para el país en este caso. Y muchas veces nos enfrentamos básicamente a ese fenómeno. Y el agua generalmente, por lo menos en mi país, proviene de áreas mega diversas. Y puedo dar ejemplos clarísimos. Aguarahue. Aguarahue es central básicamente para el Chaco y sin esa fuente de agua, y en realidad es la única fuente de agua para todo un sistema productivo importantísimo, para toda la gente que vive además en el mundo guaraní, en el Chaco. Pero estamos hablando también, por ejemplo, del Parque Nacional Amoró, esta ciudad tan grande de 2 millones de habitantes, está cercada básicamente por un parque nacional, y de donde provienen muchos ríos, y aquí está la mayor zona productiva de exportación del país. Justamente esos ríos son los que alimentan a esa zona de exportación, pero además le proporcionan agua a 2 millones de personas acá. Lo mismo ocurre básicamente con la ciudad de Quito, en este caso, el agua de Quito, y la gente de FONAX puede todavía profundizar muchísimo más en ese tema, proviene básicamente de áreas de parques nacionales, en este caso, que alimentan a la ciudad de Quito con agua, y eso ocurre en realidad en varios espacios de nuestra América Latina, ¿no? Entonces hay una correlación directa casi entre fuentes de agua y también lugares megadiversos o lugares que deben ser de por sí básicamente un espacio natural mayor protegido en este caso, ¿no? Y por supuesto, estamos expuestos cada día a mayor frecuencia de eventos extremos y básicamente estos cambios, estas tasas de deforestación exacerban esos fenómenos extremos que de por sí básicamente ya los tenemos que enfrentar, ¿no? Frente a eso, por ejemplo, lo que les decía yo hace un minuto, nosotros estamos cercados aquí por este parque inmenso. Es uno de los 10 parques más megadiversos del planeta, en este caso alberga 145 especies de mamíferos, 105 especies de reptiles, anfibios y 800 especies de aves. Tenemos en ese parque nacional ahí más aves que básicamente en Canadá y Estados Unidos juntos. Y protege, como le dije, varias cuencas y agua para 2 millones de personas. No obstante, el presupuesto de ese parque es básicamente el número que ustedes tienen ahí, ¿no? Con eso se quiere mantener 500.000 de hectáreas de bosque y además de eso proteger un área enorme de 14 municipios con alrededor de 13 guardaparques. Se imaginarán que es casi imposible poder realizar una tarea exitosa con ese número de presupuesto, un área tan extensa, pero también saben que un patrimonio tan importante, no solo para Bolivia, tan importante para el mundo básicamente, ¿no? Pero le damos la espalda todos los días, ¿no es cierto? Esas cosas pasan a ser secundarias. ¿Qué es el modelo básicamente que trabaja la Fundación y que inspira a la Fundación? Uno básicamente, y este es también el primer paso 1 de la escuela, que lo van a ver con muchísimo detalle y con mayor explicación por el equipo técnico de la Fundación. Uno es conocer las condiciones básicas, cómo se hace una ARA. Uno tenemos por supuesto que determinar cuáles, y esas condiciones básicas son condiciones básicas biofísicas, pero son condiciones básicas sociales también, ¿no? Tiene que haber ciertas condiciones básicamente por supuesto tiene que haber provisión de agua, en este caso provisión de otras funciones ambientales, en este caso algunos ciudadanos también usando esas funciones o beneficiándose de esas funciones ambientales para poder desarrollar un ARA, ¿no?
Y por supuesto tiene que haber condiciones sociales. Yo les diría, ¿dónde empiecen haciendo un ARA? Empiecen haciendo un ARA donde sea factible socialmente, donde haya condiciones, donde haya voluntad política, donde el alcalde quiera comprometerse, donde de repente la subgobernación quiera comprometerse, donde haya organizaciones locales listas básicamente y con ganas de impulsar y proteger su patrimonio natural. Entonces yo le diría a lugares con alto conflicto, básicamente de repente déjenlo para mucho después cuando ustedes están bastante empoderados para poder usar esta herramienta, ¿no? Entonces es bueno caracterizar y van a ver cómo se caracteriza esas condiciones básicas para poder implementar básicamente un ARA y cómo rápidamente pueden reconocer esas condiciones básicas. Nosotros ya con los tantos años que tenemos en este tema, casi que hablando 5 minutos con una autoridad nos decimos, ¿es posible o no es posible desarrollar un ARA aquí? Mejor vámonos al siguiente municipio porque parece que esta cosa aquí está complicada, digamos, ¿no? Entonces podemos como oler la facilidad o no de poder desarrollar un ARA, ¿no? Y yo les voy a decir, usualmente saben que en las partes altas de cuencas, en muchas partes básicamente de los Andes tropicales, y ahí hablo de Colombia, hablo de Ecuador y hablo también de Perú y de mi país, todavía el costo de oportunidad de conservar estos patrimonios que son una esponja de agua, que son una fábrica de agua, que son un patrimonio de biodiversidad, es bastante barato. Y lo perdemos por nada en realidad, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, básicamente no tener lo que les decía yo, la última gota de agua en la cuenca media o la cuenca baja para levantar la última cosecha o la cosecha que necesitamos levantar es extremadamente caro. Entonces, si eso es verdad, tiene que haber alguna posibilidad de vincular a la gente en la cuenca media, en la cuenca baja, con la gente en la cuenca alta y llegar a algún acuerdo de complementariedad, llegar a un acuerdo recíproco, llegar a hacer un AINE básicamente que permita manejar ese emporio natural de mejor manera en beneficio básicamente de la gente de la cuenca baja, pero también de la gente de la cuenca alta. También saben que es una realidad en muchos de nuestros países que en realidad la gente que está sentada en la cuenca media y en la cuenca baja tiene mayor potencialidad de recursos porque tiene agricultura de mejor escala, vinculada usualmente al riego y muy vinculada a los mercados. Por lo tanto, básicamente, algo de eso puede contribuir para que la cuenca alta esté mejor manejada. Esa también es una realidad que hemos constatado nosotros en casi todos los casos que hemos trabajado. Todos de repente son pobres cuando uno lo mira desde la perspectiva del urbano de la ciudad de Santa Cruz, digamos, ¿no? Pero cuando ya uno mira dentro de la cuenca, básicamente, hay algunos más pobres ahí. ¿Y saben quiénes son usualmente los más pobres? Aquellos que están más cerca del bosque, aquellos que están más cerca de la biodiversidad, aquellos que están básicamente cuenca arriba y que tienen muchas más horas para sacar su producción y es la misma producción que se produce cuenca abajo a distintos precios, porque el uno paga transporte mucho más caro básicamente que el otro, ¿no? Entonces, si esa es la realidad, por supuesto que hay condiciones, debería haber condiciones para que la gente se organice básicamente y puedan ambos, en algún sentido, pensar cómo manejar mejor su cuenca. Saben que de repente la innovación más importante que ha trabajado Fundación Natura, y lo he escuchado aquí de varios, es cómo construir entidades locales para largo plazo. Y saben que eso es importantísimo, que sean entidades locales para largo plazo y no la ONG allá básicamente o ninguna otra entidad allá, digamos. Y básicamente estos acuerdos se basan fundamentalmente en la construcción de una entidad que es liderada por organizaciones locales en la parte baja de la cuenca. Y aquí que dice este fondo local es una alcaldía, es una alcancía. Es una alcancía donde coloca recursos el municipio. Casi nunca esto se hace sin la participación municipal. Es extraordinariamente importante que el municipio, que es básicamente el dueño de la casa, el dueño del territorio, el que te abre la puerta, sea partícipe desde el día 1 de un esquema de esta naturaleza, ¿no? Entonces, básicamente el municipio abre la puerta, pone los recursos. En muchos de los casos, nosotros en los que hemos participado, las cooperativas de agua, estas entidades que les decía, que han nacido en Bolivia, gracias a la no presencia del Estado central, en este caso, la sociedad se ha organizado y se ha proveído el servicio de agua, y al proveerse el servicio de agua tienen 40, 60 años, y ellos básicamente son los que proveen de agua. Entonces, básicamente la cooperativa también participa, nosotros participamos, pero en muchos casos participan los regantes, asociaciones de ganaderos y también la cooperación. Todos ellos básicamente colocan plata a un fondo local, y es con esos recursos que se va cuenca arriba, y básicamente se hacen los acuerdos recíprocos por agua
o por funciones ambientales, en este caso Cuenca Arriba. Entonces, como les decía, el diseño es bastante sencillo, no es complejo, es un diseño básicamente casi de lógica muy sencilla, ¿no? Hacer una alcancía común la administra básicamente una entidad local, en muchos casos es la entidad prestadora del servicio de agua, en otros casos es el propio municipio, pero es administrada con ese nivel, a ese nivel local. Ok. Aquí básicamente pueden ver el establecimiento de un fondo. Esto fue en el municipio del Torno, son alrededor de 10.000 habitantes. Esto fue con la alcaldesa en ese momento del lugar. Y básicamente, usualmente el punto de partida es pocos recursos porque la gente está empezando a entender cómo funciona el mecanismo, cómo lo va a administrar, cómo lo va a manejar. Pero básicamente, aunque sean pocos recursos, es la señal que se manda básicamente, es la decisión de decir vamos a cuidar nuestros recursos naturales, vamos a proteger nuestras cuencas para el largo plazo. Y ese es el paso 2, ese es el paso 2, cómo establecer el fondo local, cómo establecer el marco institucional, y eso lo van a tratar en detalle básicamente en el segundo día o el tercer día de la escuela, creo. Establecer básicamente este marco local lleva su proceso. Como ustedes aquí saben que pueden ver, esta es una asamblea con 3.500 personas en un municipio también cercano a la ciudad de Santa Cruz, pero el municipio de Yapacaní, para los que conocen el país, y eso implicó una asamblea y a veces implica varias asambleas donde la gente toma decisiones. La entidad prestadora del servicio de agua no puede a buenas, entre gallo y medianoche, reunirse y decir mañana le voy a pedir al ciudadano que aporte 5% más en el recibo de agua, y esos 5% más lo voy a usar básicamente para la conservación de las fuentes de agua. Tiene que hacerlo con la aprobación básicamente de los asociados, en este caso a la entidad prestadora del servicio de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A veces hacen asambleas de este tipo. Y a veces tienen que hacer más de una básicamente hasta que tienen la aprobación que les permita en este caso luego poner ese aporte del ciudadano en el recibo de agua, si es que así lo perciben, porque no siempre es así, a veces toman otras decisiones básicamente y que sacan recursos de la propia entidad prestadora del servicio de agua y no necesariamente del ciudadano, no necesariamente de un aporte directo del ciudadano. Pero también a veces implica básicamente en lugares difíciles, en esos lugares donde uno llega y básicamente ve que a los 5 minutos la cosa no va a ir bien, hay que utilizar otras herramientas. Y hemos utilizado nosotros estas herramientas de sensibilización básicamente, que son campañas a veces de corto plazo, pero a veces de un poco más de largo plazo, que implica convencer, como el señor decía, básicamente de Agorave les tomó 2 años a ellos convencer a sus asociados que aporten el 1% y después un proceso para que aporten el 2%. A veces lleva trabajo como de esta naturaleza, básicamente de sensibilización. Esto fue básicamente, creo que en el municipio del Torno, para que el ciudadano no se oponga también y esté dispuesto a aportar. Y eso implica también informarle, que el ciudadano tome decisiones informadas y que esté de acuerdo en esas decisiones. Esto es parte de esas campañas de sensibilización. Alguien habló de que básicamente pedirle al ciudadano que aporte para conservar fuentes de agua probablemente no era lo más sostenible. Y sin duda saben que eso es lo más importante de una iniciativa. Estas iniciativas que nacen básicamente sin pensar cómo se hace esto sostenible en el largo plazo, cómo realmente esto va a estar más allá del proyecto de intervención de cualquier cooperación, que son de 3 a 5 años, básicamente tiene que pensarse en la estructura institucional y de dónde van a proveer los recursos para esa estructura institucional. Entonces, básicamente, la sostenibilidad es clave y se le van a explicar paso a paso cómo desarrollarla y cómo básicamente tenerla en el lugar. En este caso, los convenios que se han firmado por 10 años y la idea es que básicamente se renueven inmediatamente si no hay oposición de ninguno de los participantes, de las entidades participantes. Gran parte de los recursos provienen en este caso de esos 3.500 aportantes que yo les indiqué al inicio de mi presentación. Entonces, probablemente es mucho más sostenible que el ciudadano que vive en la cuenca decida básicamente conservar su cuenca y que para ello aporte básicamente y 80% de los recursos que se invierten en el campo provengan de esa fuente, a que cada año saquen la mano y vayan a pedirle a la cooperación internacional algún aporte para proteger
la cuenca que a ellos mismos les beneficia. La cooperación tiene sus ciclos y saben que hoy día está de moda una cosa y quizás venga y tenga la suerte el municipio de Coparapa de tener los recursos, pero la moda cambia y la cooperación se irá pues al Caribe, se irá a otro lado básicamente, y la gente que vive ahí no puede cambiarse. Tiene que seguir viviendo en la misma cuenca, básicamente. Por lo tanto, hay que buscar instituciones locales, básicamente, que puedan administrar estos recursos, pero también recursos locales, porque aquí más le interesa transformar su realidad que a la persona, básicamente, que vive en el lugar. Básicamente, sin duda, este proceso, porque participan varias instituciones, municipios, cooperativas de agua o entidades prestadoras del servicio de agua, más otras entidades que aportan, requiere de un proceso de confianza y de un proceso de rendición de cuentas clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace la entidad que administra estos recursos a nivel local? En este caso es la Cooperativa de Los Negros, en el municipio de Los Negros. Tiene un proceso de rendición de cuentas 2 veces al año. Tiene que rendir cuentas de cuántos recursos recibió, dónde los gastó, cómo los gastó, básicamente, tanto al municipio, a todos los que participan, en este caso, aportando recursos a ese fondo local. Y aquí ven básicamente este informe, es justamente ese proceso de rendición de cuentas, donde dice cuánto recibió, cómo gastó, básicamente, y cómo, básicamente, piensa invertir la próxima gestión los recursos. El paso cuarto es cuando ya tenés esta alcancía, este chancho gordito, es cómo gastar esos recursos en la cuenca alta. Y se hacen varias cosas ahí que igual lo van a ver paso a paso, pero por supuesto el primero es ofrecer el paquete de compensación, que se lo hace básicamente en el día 1 que se visita la comunidad Cuenca Arriba. La gente que básicamente quiere ingresar al sistema, al segundo día se hacen los mapas básicamente a esta persona, pero a los 7 días básicamente está firmando en muchos casos el ciudadano ya un acuerdo básicamente o un AINE con su bosque. Eso quiere decir básicamente que probablemente en muchos casos Natura ha alcanzado ese nivel de excelencia y en una semana básicamente ya la persona Cuenca Arriba está recibiendo su paquete de compensación. Esta persona, como doña Dorotea, firman básicamente un tipo de acuerdo, un tipo de convenio en ese caso. No voy a leerles esto porque ustedes, ni ustedes pueden leer esto, pero hay 3 cosas o algunas cosas importantes aquí. Por ejemplo, es la duración de este convenio en particular, es 3 años, y la otra cosa importante básicamente, ¿a qué se comprometen cada uno? ¿Qué se comprometen todas las partes en este caso, ¿no? Y usualmente el ciudadano que pone su predio en conservación se va a poder a reducir el ingreso del ganado al bosque en conservación. Eso es lo que dice ahí en esa línea ahí, ¿no? Y dice básicamente reducir los incendios forestales, la cacería, el chaqueo, reducir básicamente el ingreso de ganado al bosque, la apertura de camino, cualquier actividad extractiva del bosque que no sea de uso personal, en este caso de uso de la familia. A eso es lo que se compromete básicamente la persona que pone su predio en conservación. Esta cláusula es extremadamente importante, tiene que ver con el derecho propietario del predio. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque por supuesto hay muchísima desconfianza. Nadie, o muy poca, en muy pocas partes, por lo menos en Bolivia, la gente ha recibido un incentivo por conservar su bosque, por restaurar su bosque, por mejorar básicamente su predio. Entonces, cuando recibe un incentivo, incluso de sus actores locales de Cuenca Abajo, dice, no se irán a apropiar de mi predio. Entonces, básicamente, ese artículo, lo que dice ahí, su derecho propietario sigue siendo suyo independientemente de cuánto incentivo hubiera recibido, que no le dan ningún derecho propietario a la entidad prestadora del servicio de agua o al municipio o a los que participan en este esquema a tocar siquiera su derecho propietario de esa persona, ¿no? Entonces es básicamente un incentivo el que está recibiendo. Y otra cláusula importante es básicamente el incumplimiento. ¿Qué se hace en caso de incumplimiento? ¿Qué pasa con el señor o la señora Dorotea si básicamente recibe todo el paquete de incentivos pero no hace lo que se ha comprometido a hacer allá arriba básicamente, ¿no? Entonces, y después básicamente quienes firman muchos de estos convenios. Ahí pueden ver que hay una firma mía, de la directora de la fundación, y hay otras firmas, básicamente los actores. ¿Sabe también quién firma este convenio? Firma la autoridad comunal local. Aquí en Bolivia se llama la OTB. Entonces firma la OTB porque en caso de incumplimiento lo que está previsto en muchos de estos convenios es que los recursos de doña Dorotea van a ir en este caso a la comunidad para beneficio de la comunidad. Por eso es que firma el presidente también de la OTB. Y finalmente el último paso tiene que ver básicamente con el monitoreo y cómo se hace monitoreo básicamente anualmente. Igual eso van a explicar en detalle cómo se monitorea porque es importante saber si la gente está cumpliendo o no los acuerdos.
o básicamente son un regalo de Navidad sin ninguna explicación, ¿no? La idea es básicamente que estos ecosistemas estén mejor restaurados, estén mejor manejados y por eso básicamente reciben el paquete de incentivo. Este modelo básicamente que empezamos el 2003 en la Cuenca de los Negros ha salido de Bolivia, se lo ha exportado básicamente y ahora se desarrolla en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y estas son las entidades que básicamente han estado implementando acuerdos recíprocos por agua en estos países. De la mano de una entidad que se llama RARE Internacional, ellos básicamente han sido los que han tomado el modelo de Bolivia y lo han exportado básicamente y lo han llevado a estos países. Lo más importante es que todo esto ha sido hecho en Bolivia y ha salido hacia afuera. Yo quiero aquí pensar, como ustedes han visto, hemos llegado a una cifra, hemos llegado a un número de familias, pero eso no hace milagro. 150.000 hectáreas en conservación, 3.500 familias, no es nada si uno piensa solamente en Bolivia, digamos, solamente cuando piensa en la cantidad de parques nacionales, la cantidad de cosas y la cantidad de deforestación que también tenemos. Y por supuesto todavía es completamente insuficiente si pensamos en los Andes tropicales, ¿no? Entonces hay varias cosas que hemos pensado en términos de cómo aumentar la escala y como les dije al inicio, ustedes son parte de cómo aumentar la escala, pero también básicamente estamos pensando algo en términos de políticas públicas y Naya va a empezar a tocar esos temas a partir de ahora. Antes hacemos la siguiente parte sobre cómo escalar las áreas. Voy a mostrar otro video que también está discutiendo un área a escala pequeña, que como mencionaba Teresa, ya estamos en 35 municipios en Bolivia, ya con las compañías NSI en Ecuador y en Copaguavio, he hecho un área en Huasca, ¿no? Entonces ya hay varias... en varios países. Pero voy a volver con este video hace 5 o 6 años atrás sobre los antecedentes en Los Negros. Aquí en la selva tropical del Parque Nacional Amboró en Bolivia, dos comunidades están tratando de resolver sus diferencias sobre una fuente de agua compartida. Las empresas y los ecologistas trabajan conjuntamente, dado que los campesinos de Cuenca Abajo pagan compensaciones a los pobladores de Cuenca Arriba por reducir la producción agrícola y adoptar la agricultura. Pero no se trata solo de becas y agua. Se quiere crear confianza entre comunidades tradicionalmente desconfiadas entre sí, de manera que ninguna se perjudique y que el bosque denso permanezca intacto. En este fértil valle del río Los Negros, los campesinos pueden prosperar cultivando verduras. Desde hace 70 años, un sistema de irrigación trae agua del río para asegurar una provisión anual, pero ahora no es suficiente. Esta agüita, gracias a esta agua, nosotros los sendereños trabajamos, producimos hortalizas, producimos de todo para llevar a los mercados, pero estamos sufriendo unos 20, 25 años ya de que sufrimos la escasez de agua, la sequía, y por ende estamos produciendo menos que lo que producíamos antes. Cuenca Arriba, cerca de la zona del bosque denso, tan vital para la conservación del agua, los campesinos deforestan la tierra para producir verduras y alimentar al ganado. Durante los últimos 20 años, cada vez más campesinos se han trasladado a Santa Rosa. Los cultivos han aumentado. Esta es la comunidad de Los Negros y esta es la comunidad de Santa Rosa. Y aquí está la cuenca de captación que queremos proteger. El área verde es el bosque necesario para la provisión de agua y el área roja son las áreas en cultivo en este momento y queremos detener al campesino para que no llegue al bosque, algo negativo para la provisión de agua. Los campesinos en Santa Rosa expresaron su interés en la agricultura como una nueva fuente de ingresos. Así que hace 2 años los de Cuenca Arriba y Cuenca Abajo empezaron a tratar de gestionar un plan de compensación aceptable para todos. Quedamos, ¿no?, de negociar ya por 10 hectáreas, conservar, o sea, por una caja de avión. 10 hectáreas equivalen a unos 7 campos de fútbol. Hasta ahora, Roberto Salguero ha recibido 33 colmenas. A cambio, ha acordado proteger la selva equivalente a unos 460 campos de fútbol. Sí, yo estoy produciendo pepas, tengo ahí pepas, porque me ayuda a preparar. También tengo frutillas ahí, porque si el bosque en conservación nos ayuda. Se capacitó a los campesinos en agricultura y recolección de miel.
Ahora Serafín Carrasco enseña lo que sabe a otros. Ellos comen la miel y la usan como sustituto del azúcar. Lo que sobra se vende cuenca abajo, en los pueblos y grandes ciudades, donde se aprecia mucho esta miel tropical. Este agricultor de Santa Rosa quiere unirse al plan, por lo que un técnico de Natura o una fundación boliviana delimita sus tierras para ver cuál será su compensación en colmenas. Este no es un proceso arbitrario. Se está usando ahora un sistema con GPS para diseñar los planos. Lo primero que hacemos es ver, digamos, la calidad del bosque, en qué estado está el bosque, para nosotros integrarlo, ¿no?, la conservación. Si una parte de la selva está deforestada, el campesino solo obtendrá un porcentaje de la compensación. Podría necesitar construir bosque degradado para obtener una colmena. En el futuro la compensación no se hará solo en forma de colmenas. Algunas personas están pidiendo alambre para encerrar su bosque, otros están pidiendo plantas frutales, para con eso evitar el chaqueo. Cuenca abajo en Los Negros, Delfín Rivero está revisando su cosecha de espinacas. Es un firme partidario del plan, pero sabe que para que haya confianza aún falta mucho. Para nosotros es muy importante tener un comité de medio ambiente para que vigilen también si es verdad que conservan o no. Para convencer a los campesinos de que un plan así podría funcionar, Natura obtuvo financiación del exterior en su primer año. Este año el gobierno local también ayuda. El resultado más importante de este proyecto por ahora es que, en primer lugar, los campesinos han empezado a hablarse entre sí. Segundo, el gobierno local pone dinero para realizar este proyecto. Y el tercer punto es que ahora tenemos más de 1000 hectáreas protegidas. Y finalmente, nosotros estamos educando a toda la cuenca para proteger el agua y proteger la selva. Como los productores de Los Negros producen para los mercados y la ciudad de Santa Cruz, los campesinos de Cuenca Abajo saben que un día ellos tendrán que sacar de su propio bolsillo para mantener el plan. Si ellos conservarían la agua arriba, ¿no?, los nacientes, nosotros tendríamos que hacer lo posible de alguna manera, también de conciliarlos a ellos, de darles recompensa a ellos. El plan necesita ser probado durante algunos años. Luego, si los campesinos Cuenca Arriba están satisfechos con su nueva fuente de ingresos y se convierten en guardianes eficaces del bosque y del suministro de agua, los campesinos en Los Negros estarían de acuerdo en invertir algunos de sus beneficios para seguir así. Como se ve en este video, que tiene ahora 5 años, el desafío más importante es cómo ha logrado la gente de Cuenca Abajo apoyar. Hemos aprendido en los años siguientes que es el primer paso, o el primer paso abajo, la institucionalidad y después la sostenibilidad, y después ir arriba para convencer a la gente a aceptar un tipo de compensación, ¿no? Y creo que es lo mismo en Perú, en Colombia y todos los lugares donde hemos hecho este modelo. Este financiamiento es lo más claro y clave, y tenerlo desde abajo es parte más importante, ¿no? Entonces, cuando hacemos la pregunta cómo aumentar la escala del mecanismo ARA, una gran parte de esa pregunta es cómo aumentar el financiamiento, porque es en un sentido bastante fácil a veces convencer a la gente local a apoyar para su propia fuente de agua. Pero cuando estamos hablando 10, 20, 30 o 50 áreas o todo el país o en varios países, ¿cómo buscamos el financiamiento para hacerlo? Entonces hemos intentado varias formas para aumentar la escala del concepto de conservación de las fuentes de agua y vincularlo con esta la búsqueda para fuentes de financiamiento para aumentar la escala. Primera forma a escalar es el concepto que módulos, un módulo aquí en Los Negros, siguiente en Mairana, siguiente en Samipate, siguiente en Otono, vamos a visitar todos esos sitios y se ven en este mapa es el Parque Nacional Amoró, adentro de esta línea es el parque y la segunda línea es la zona
amortiguamiento. Y se ven en los polígonos naranja y rosada, ¿no? Son los ares. Los dos colores no son importantes años diferentes, pero se ven, estamos rodeando este parque ahora. Hay todos los municipios alrededor del Parque Nacional Amboró, que son los parques más diversos del mundo, cada municipio tiene su fondo local, cada municipio está apoyando. Alrededor de este lugar hay 50,000 usuarios de agua apoyando, con más o menos $130,000 por año, todo para ayudar básicamente CERNAP en su protección de esta área protegida, ¿no? Es el concepto como modelo puede escalar en el paisaje. Y vamos a visitar, aquí es Samipata donde vamos a visitar Mairana también en los próximos días. Así vamos a aprender mucho más sobre el vínculo entre las áreas de los parques nacionales. Segunda forma que hemos intentado escalar el concepto de acuerdo de complementariedad con la madre tierra es a través de políticas públicas, ¿no? Aquí se ven ministro René Orellana, que ahora es el Ministerio de Desarrollo Económico, ¿no? El ministro. Y él es visitándonos en la Universidad de Harvard 2 años atrás, cuando fuimos con él a hacer presentación a varios académicos en los Estados Unidos, cómo es la posición de Bolivia en términos de cambio climático y cuál es el modelo de un acuerdo de complementaria adentro del mecanismo conjunto, ¿no? Entonces, estamos trabajando con la autoridad y con los diseñadores y la gente en la delegación a las Naciones Unidas. Y también hemos trabajado con varios municipios, esa es la mancomunidad de los municipios del AMNI, Río Grande y Valles Cruceños. Aquí es con el ministerio. Y también estamos en Santa Cruz intentando promover una nueva ley departamental, se llama Santa Cruz Sostenible, que básicamente es el concepto que utiliza la idea área en que es la gente un poco más rico, cuenca abajo, los usuarios de agua, los agricultores, en este caso el norte integrado, la gente que vive en la ciudad de Santa Cruz, ellos tienen que apoyar la gente de Cuenca Arriba para proteger sus fábricas de agua. Entonces, si podemos lograr una ley, esa es una fuente de financiamiento a largo plazo y también vamos a escalar el concepto. Tal vez vamos a tener más suerte en Tarija que en Santa Cruz, pero estamos luchando poco a poco. Otra es vincular los áreas con la creación de áreas nuevos podemos llamarlo áreas protegidas, pero mejor, en este caso, un santuario de agua municipal. Es el caso de Huacareta, trabajando con comunidades indígenas para proteger sus propias nacientes de agua. Aquí el año pasado el municipio ha creado esta nueva área, 103,000 hectáreas de santuario de agua, y esta área es rodeada por 25,000 hectáreas en áreas o acuerdos de complementariedad, en que la gente local, las comunidades indígenas, han recibido desde Natura Bolivia los donantes y también el municipio, colmenas, plantines frutales, alambre de púa, etcétera, etcétera, para ayudar a ellos en el manejo del área nuevo y también para aumentar sus ingresos, ¿no? Eso, por ejemplo, es una mapa del lugar. El verde y los áreas, todo el municipio de Huacareta, entonces la área protegida, la santuario de agua es un gran parte del municipio y se ven los polígonos verde oscuro y son los áreas. Como mencioné, 279 familias indígenas, guardianes de agua, han recibido proyectos con un valor de más o menos $33,000. Y, por supuesto, en Bolivia el concepto de vincular las áreas con el concepto de cambio climático y la necesidad a vincular todo el trabajo desde abajo hacia arriba con la política nacional, que en el enfoque del cambio climático es el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y sostenible del bosque, ¿no? Y es importante repetir las palabras del presidente Morales, que
básicamente en una conferencia en el año pasado dice, nuestros enfoques ya no pueden ser solo de mitigación o solo de adaptación al cambio climático, que a veces los conceptos RED, que es muy común en otras partes del mundo, muy vinculado con el concepto de mitigación al cambio climático. La posición boliviana es no tener que vincular los dos, tenemos que integrar las acciones de mitigación y adaptación a la agenda de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo podemos vincular los acuerdos de complementariedad, los acuerdos recíprocos que la gente está trabajando desde abajo hacia arriba con la política del gobierno? Y espero que con varios de ustedes que están trabajando con el ministerio podemos avanzar con este concepto. Porque para nosotros los áreas son un herramienta ideal para básicamente hacer las tres cosas: mitigación, adaptación y desarrollo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si protegemos los bosques densos, los bosques nublados, los bosques son las fábricas de agua, estamos mitigando el efecto del cambio climático a través de la compensación, a través de la conservación. Adaptación, en dos formas los áreas están ayudando a adaptar al cambio climático. Uno es protección de las fuentes de agua, que como hemos visto, en Santa Cruz por lo menos, el impacto más fuerte del cambio climático es menos agua. Si podemos proteger las nacientes de agua, estamos ayudando con adaptación. También con los insumos para producción de miel, para plantines frutales, para alambre de púa, que ayuda en la gestión más racional de ganado. Estamos diversificando los ingresos de la gente local, un poco alejándose desde la agricultura anual, que es muy susceptible al cambio climático, a algo que es más perennial, más años, los árboles, los diversificando ingresos y haciendo formas de actividades productivas que son menos susceptibles al cambio climático. Entonces ya estamos también adaptando al cambio climático y con todos los insumos ayudando con desarrollo local. Y por supuesto, como hemos visto en el modelo, que es un fondo local con apoyo del municipio, los usuarios de agua, tal vez en el largo plazo un mecanismo conjunto, tal vez asociaciones regantes, estamos creando un fuente de financiamiento sostenible de largo plazo para combatir el cambio climático y ayudar en mitigación y adaptación. Es un ejemplo rápido, otro ejemplo de una área de mitigación y adaptación en el municipio de Charanguero, el municipio de Pucará, Cuenca Charanguero, hay una microhidroeléctrica en este municipio. Lo mismo concepto, esta hidroeléctrica necesita agua para generar electricidad. Esta microhidroeléctrica está apoyando básicamente 441 usuarios en varios pueblitos. Pero por supuesto, si no hay agua en el río, esta microhidroeléctrica no va a funcionar. Entonces hemos trabajado con el municipio, hacer lo mismo concepto de área, trabajando con las 28 familias que tienen sus terrenos cuenca arriba. En el cuenca es 1.200 hectáreas, ya hay 600, la mitad en área, para proteger el caudal del agua, para asegurar el microhidroeléctrico puede funcionar y ayudar y no seguir quemando los combustibles fósiles, ¿no? Entonces es una forma de electricidad que es sostenible. Y por supuesto, el otro componente, la otra forma que hemos intentado aumentar la escala de las áreas es trabajando con el concepto de cambiando el enfoque, no solamente es pensando sobre acuerdos recíprocos para agua, pero pensando sobre las otras funciones ambientales, especialmente en carbono y mitigación del cambio climático. Y ese fue nuestro proyecto con ICA y el gobierno finlandés, a ver si puede trasladar las lecciones que hemos tenido en 10 años trabajando con agua, hacer acuerdos vinculados más sobre carbono y la posibilidad a recibir un apoyo de otros actores sobre mitigación del cambio climático, no con un vínculo tan fuerte con agua. Hemos logrado varios con este proyecto y eso es mucho más un acuerdo complementario con la Madre Tierra que hemos hecho con en pocas palabras, con el proyecto de ICA, es pensar cómo
a transformar las áreas que en general son vinculadas más con el agua para transformarlo en un proyecto mucho más mitigación del cambio climático, y básicamente hemos hecho dos cosas importantes. Uno, medir cuánto carbono estamos secuestrando, en este caso en el municipio de San Carlos, y aumentar con un inversionista, digamos, que en ese caso fue ICA y el gobierno finlandés, para hacer las compensaciones, el apoyo a la gente que vive en el bosque, no necesariamente porque están ayudando con la provisión de agua, pero más están ayudando con la secuestro de carbono, ¿no? Y por supuesto, si podemos, y hemos hecho el primer paso, si podemos tener mucho más programas de mitigación, los acuerdos recíprocos ambientales vinculados con el apoyo del campesino está haciendo para mitigar el cambio climático, podemos hacer eso en cualquier lugar en el país o en la región, no solamente los lugares donde hay quebradas ayudando con el agua. Eso no es solamente para mostrar la gente en San Carlos que han recibido apoyo, ¿no? Y ese concepto de Bolivia que tenemos aquí, que es vincular mitigación, adaptación y desarrollo, aunque en muchos casos estamos en un sentido contra el resto del mundo, porque el resto del mundo es muy enfocado en red. Vamos a red en Perú, han recibido mucho dinero el gobierno de Noruega, en Colombia están aficionados a la red, entonces Bolivia es en un sentido un poco aparte. Sin embargo, hay varios científicos que han desarrollado ese concepto que se llama desarrollo compatible con el clima, que es Climate Compatible Development, que básicamente es diciendo que si tenemos estrategias de mitigación, estrategias de desarrollo, si hacemos los dos al mismo tiempo, estamos haciendo desarrollo con baja huella de carbono. Y hay varios vínculos entre tres conceptos, mitigación, adaptación y desarrollo, pero lo punto perfecto cuando hacen las tres cosas al mismo tiempo, para mitigar, adaptar y desarrollar, estamos ganando en tres. Gana, 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 ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado con varios donantes europeos para intentar promover ese concepto, y de acuerdo con ellos, ese es el informe anual de esta organización, el mejor caso en América Latina sobre cómo hacer desarrollo y mitigación y adaptación al mismo tiempo son los acuerdos recíprocos, en este caso en Monteagudo, en Chuquisaca. Entonces, para concluir, antes del almuerzo, tenemos un modelo básico, simple, que ya está funcionando en por lo menos 70 municipios en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, con base en Bolivia. Estamos tratando en varias formas de escalar el concepto y con varios niveles de éxito. Pero aunque estamos intentando tener un impacto regional, un impacto grande en varios lugares, tiene que recordar, básicamente, el área es un mecanismo diseñado súper participativamente, localmente, con los usuarios de agua, los compañeros que viven en Cuenca Arriba. Ellos han hecho un trato entre ellos, sin una apoyita de Natura Bolivia, pero es un trato entre la gente local, bajo el principio precautorio. Creo que probablemente han notado que casi no hemos mencionado nada de ciencia, de estudios de valoración contingente, estudios de calidad de agua. Básicamente porque el enfoque de ahora no es precisar el impacto de la intervención. Es más decir, mira, sabemos todo el mundo que proteger el bosque es una buena idea por el agua, por el ambiente, por el futuro, por el desarrollo. Vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo ahora y no pensar sobre los detalles, cuántos litros de agua más hay, cuántos gramos de carbono más hay, cuánto vamos a incrementar el ingreso del campesino, 2 o 3. Mejor actuar ahora, bajo el principio precautorio, y vamos a ver cómo va en el camino. Lo otro que hemos visto que es una lección muy importante es casi todos los usuarios de agua estén dispuestos a apoyar. No hemos ido a ningún municipio en Bolivia y creo que ningún socio en otros países han recibido un no rotundo.
cuando hemos preguntado, ¿usted Cuenca Abajo están dispuestos a apoyar a los compañeros Cuenca Arriba? Todo el mundo está dispuesto. Lo interesantemente, varias veces, algunos políticos, los líderes locales han dicho, ay, la gente local no va a querer, no queremos hacerlo, difícil para convencer. Eso no es verdad. Tenemos 85,000 personas. Una gran parte de ellas han levantado su mano a decir, sí, yo quiero participar, yo quiero contribuir. 85,000 personas. En algunos municipios más pobres, en el país más pobre, en la región andina. Si los bolivianos pueden hacerlo, en municipios como Monteagudo, en municipios como Pucará, Moro, hay otros municipios que pueden hacerlo también. Y es un modelo replicable sin necesidad de mucha ciencia o técnicos expertos. Solo con ánimo, entusiasmo, liderazgo local y conocimiento básico, y nuestro papel para el resto de la semana es dar a ustedes todo ese conocimiento básico. Tienes que seguir los pasos y todos mis compañeros en la torre vamos a entrar en detalle en los próximos 5 días. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, para ustedes hacen su propio. Por supuesto, no es una receta, tiene que cambiar los detalles, tiene que mejorar, tiene que ajustar a la situación local, pero sí nosotros podemos en 35 municipios en Bolivia. Si tenemos ejemplos en Loja, en Ecuador, en Huasca, en Colombia, tenemos compañeros con modelo en Pior, pero no es un área, es su versión. Si tenemos ejemplos, algunas cosas similares en Nueva York, en ciudades grandes. Si ellos pueden hacerlo, nosotros podemos hacerlo, ustedes pueden hacerlo también. Y por eso estamos aquí, para ayudar. Muchas gracias.